Repasito. Repasito tranquilito, ¿vale? Nada Bueno, pues de... me callo un ratito, pues. No, si la cuestión es que no te calles, me gustaría que hubiera menos gente muteada, ¿sabes? Me Ah, gustaría vale. que hubiera más Ok. gente hablando porque necesito que interactuemos hoy bastante, Vale. ¿vale? Así que vamos al río. Lo que tú quieras quiero yo, señor Mose. Venga, vamos allá. Vale. Empezamos con el repaso. Voy a sacar el temario que lo tengo en documentación y vamos a ir poco a poco, porque lo que quiero es que repasemos bien. Hay gente que no ha estado en las primeras clases, ¿vale? Y me gustaría que... ¡Uy, mierda! Lo siento, profe. Me No gustaría volverá. que la gente repasase un poquito, sobre todo el principio. Vamos a intentar hacerlo rápidamente, porque solo tengo hasta las 9 mías, hasta las 10 vuestras. Pero vamos a ir repasando poquito a poco, ¿vale? Los conceptos básicos creo que podemos sacárnoslos de encima, porque ya todos manejamos más o menos bien, aunque absolutamente nadie me ha enseñado, bueno, sí que hay gente que sé que lo está haciendo, pero nadie me ha enseñado algo que tenga en Trade Tracker, en Excel y Word o movidas así. He de decir que el tema de la bitácora en el Word se lo saqué de Adri porque él hacía la bitácora desde Word y pues en algún momento a lo mejor le apetecerá enseñarnos alguna bitácora que tenga por ahí porque sé que él las hace, ¿vale? Pero bueno, en este caso Algún día. vamos a saltarnos todos los conceptos, esta parte de los conceptos básicos nos la vamos a saltar y vamos a ir directamente a analizar dentro del gráfico y vamos a centrarnos sobre todo en la primera parte. Supongo que todo el mundo sabe cómo leer una vela japonesa. Es muy sencillo leer una vela japonesa, ¿vale? No tiene mucha historia. La vela va a tener, en principio, una apertura. En este caso, la apertura y el máximo es prácticamente el mismo, ¿vale? Va a tener un cierre y va a tener el máximo y el mínimo, ¿vale? El mínimo sería la parte de la mechita, de la sombra, ¿vale? El cierre sería la zona del cuerpo por debajo en una bajista o la parte de arriba en una alcista. El máximo sería la mechita de arriba si la tuviera. Y el cierre y la apertura, pues la de arriba en el caso de una vela bajista y la de abajo en el caso de una vela alcista. Esto es sencillo, ¿vale? Ahora, hay un concepto muy interesante que no solemos hacer y es que tenemos que pensar que las velas japonesas no se mueven así de forma vertical a lo largo de este rango de tiempo, ¿vale? En este caso el rango de tiempo son 15 minutos, ¿vale? Esta vela corre a lo largo de 15 minutos y va haciendo una serie de movimientos, ¿vale? Eso es lo que tenemos que intentar meternos en la cabeza y es lo que practicamos en las primeras clases, ¿vale? Con esto vamos a poder secuenciar sobre todo los movimientos importantes y vamos a poder pensar en el gráfico en eso que hablamos mucho de los movimientos verticales y los movimientos horizontales, ¿vale? Y vamos a tener que dejar de ver el movimiento de las velas como movimientos oblicuos y vamos a tener que empezar a verlo como si fueran movimientos horizontales y verticales, ¿vale? Me voy a explicar. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Tenemos una vela bajista que nos hace este movimiento y después se empieza a mover hacia adelante. Si yo desgranase esa vela, intentase sacarle el movimiento, sacaría, voy a poner las líneas, que tendríamos la apertura aquí, ¿vale? A ojo, ¿vale? A pelo, tendríamos el mínimo aquí y tendríamos el cierre aquí, ¿vale? La vela de 15 minutos ya no va a ser una cosa extraña ahí que no comprendemos del todo, sino que vamos a poder verla gráficamente. Voy a subirle un poco la anchura de esto, como es aquí. ¿Vale? Gráficamente vamos a tener un movimiento que comprendemos mejor, ¿vale? Esta sería la parte principal de cómo tenemos que leer una vela japonesa, ¿vale? Y esto tenemos que hacerlo mentalmente, tendremos que practicar mucho, pero tendremos que hacerlo mentalmente para poder después sacar las secuencias correspondientes, ¿vale? Y me voy a explicar. Existen dos velas que para mí son importantes y son dos formaciones de velas que son muy importantes y siempre van unidas, ¿vale? Que son las velas de interés, como las llamo yo, que serían los bloques de órdenes, como los llama todo el mundo, y se convierten en una vela de interés cuando tienen detrás un desequilibrio, ¿vale? Por ejemplo, esta vela de aquí se podría considerar una vela de interés porque detrás tiene un desequilibrio, ¿vale? Un desequilibrio es una vela que normalmente envuelve movimientos anteriores, ¿vale? Y rompe estructuras anteriores y que genera un impulso, ¿vale? Te genera ese movimiento vertical. Así que lo que tendremos normalmente para poder calcular y poder ver dónde estarían esas órdenes institucionales, por así decirlo, podría ser una vela como esta, que nos bajase y nos cerrase en este punto, ¿vale? Y después podríamos tener esa vela detrás de impulso, ¿vale? Eso nos estaría diciendo que esta zona, entre la mecha y ahí, nos daría el cuerpo de la vela, que sería el bloque, y esta zona nos daría el desequilibrio, ¿vale? Como hemos dicho, lo importante es que el desequilibrio
nos rompa estructuras anteriores, ¿vale? Si el desequilibrio no nos rompe una estructura de velas anteriores, pues en principio no lo tomaremos tan en cuenta, ¿vale? Lo importante es que una vela de interés junto con un desequilibrio tengan todos los factores correspondientes. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Vamos a quitar el volumen, que no nos interesa ahora mismo, y vamos a echarle un vistazo aquí a esto. Esto nos ha hecho un movimiento bajista que nos ha generado un rechazo, ¿vale? Nos ha generado un movimiento alcista y ha llegado a un punto en el que una vela bajista nos genera un desequilibrio y ese desequilibrio nos rompe una estructura anterior. En principio, aquí tendríamos todos los factores para analizar esta vela, ¿vale? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues como hemos dicho antes, a pelo 13, ¿vale? La vela negra me abre aquí, me viene un máximo, que sería aquí, me viene un mínimo y me cierra, ¿vale? Pero justo después, si os fijáis, esta vela abre aquí debajo, viene hasta el punto máximo y me hace un movimiento bajista cortísimo antes de generar el impulso, ¿vale? Entonces, la secuencia en la que yo me voy a centrar sobre todo, sin tener en cuenta toda la vela bajista anterior, va a ser lo que sería el bloque de temporalidad menor, ¿vale? Ese bloque de temporalidad menor se va a encontrar en este punto. Y este punto no quiere decir que sea el punto de máxima probabilidad, voy a acercarme para que se vea. No quiere decir que sea, perdón, el punto en el que nosotros vamos a colocar la entrada del stop por debajo, sino que es el punto en el que existe mayor probabilidad de que las órdenes estén encerradas. Funciona de la siguiente manera. Aquí lo que ha pasado es que se han introducido muchísimas órdenes de compra, ¿vale? El precio ha impulsado fuertemente al alza, ¿vale? Pero aquí ha pasado algo. A ver si alguien podría decirme qué es lo que ha pasado para que nosotros tengamos esto como una vela de interés. ¿Qué ha pasado ahí para que nosotros digamos, vale, el precio puede retroceder y después rebotar ahí? Han dejado órdenes pendientes. Exacto. Se han quedado órdenes que al moverse demasiado rápido el precio han superado la zona de spread, ¿vale? Esa zona en la que el algoritmo de tu broker te dice, si tú has puesto una orden, imaginemos, en $1, pues yo te voy a comprar hasta 1,05. A partir de ahí sería injusto que tú compres tanto, ¿vale? Pero no va a haber vendedores en $1 siempre. Entonces yo voy a preguntarle al mercado quién está vendiendo dónde y yo te voy a comprar entre $1 y 1,05, ¿vale? Si yo meto una cantidad de órdenes inimaginable, pues el precio se va a mover mucho más rápido de lo que le da tiempo a preguntar al broker. Entonces va a decir, escúchame, es que te has dejado el 50% de las órdenes aquí sin rellenar, lo que se llama que no sea full fill, ¿vale? Sino que se haya rellenado parcialmente la orden, ¿vale? Esto es lo que sucede cuando se inyectan órdenes de manera potente en el mercado, ¿vale? Por eso vemos los bloques de órdenes y por eso vemos los desequilibrios subsecuentes. ¿Qué es lo que debería pasar entonces? Que en principio la zona de mayor probabilidad debería ser esta, ¿vale? Y la zona en la que en principio no debería superar debería ser esta secuencia o la secuencia anterior, ¿vale? Que es lo que llamaríamos el mínimo anterior o el swing anterior, ¿vale? Lo ideal siempre es empezar a practicar buscando las partes inferiores, sobre todo para gestionar el riesgo, pero nosotros vamos a hacer el cálculo a ver si aquí se nos da de esta manera, ¿vale? Vamos a ver qué pasa por la derecha. Vamos a trazar una línea y vamos a ver qué sucede por la derecha, tanto en este punto. Oye, ¿por qué se me está pulsando todo? Ahora, perdón. Tanto lo que nos pasa en este punto como lo que nos pasa en puntos inferiores, ¿vale? Si os fijáis, esto me supera esta zona, ¿vale? Me entra en la zona de máxima probabilidad, que sería esta secuencia de aquí, ¿vale? Y si nos fijamos, lo que hace, básicamente, es quedarse justo por encima de la secuencia total. Es decir, se nos ha quedado en el bloque. La zona de máxima probabilidad nosotros la hemos tomado como la zona en la que creaba la microsecuencia antes de generarnos el desequilibrio y nosotros hemos podido ajustar una operación a esa zona en la que hay tantas órdenes que cuando el precio vuelve, porque aquí en realidad están comprando los que tienen el dinero, ¿vale? O el señor del mercado, como diría Cansala, nosotros a través de este patroncito que hemos creado hemos logrado buscar la zona de máxima probabilidad. Tenemos el bloque, que es el que prácticamente siempre vamos a utilizar, pero ya veremos por qué secuenciamos más adelante, ¿vale? Mientras vayamos practicando veremos por qué secuenciamos, porque habrá momentos en los que estemos en 4 horas y no necesitemos bajar a 15 minutos, sino que simplemente directamente veremos la secuencia de 15 minutos de las 4 horas. ¿Quién coño está entrando y saliendo, tío? Me está volviendo loco, tú. ¿Vale? Esto lo hemos pillado. Hasta aquí se entiende bien, ¿no? Sobre todo los que no estaban en las primeras clases. Se entiende cómo secuenciar una vela japonesa, ¿no? Sí, perfecto. Sí, profe. Recibido, prof.
Sí. Tendremos que buscar, primero, que se nos genere una vela contraria al movimiento que se genera, como en este caso una vela bajista contraria al movimiento alcista. Tendremos que ver que el movimiento sea, en principio, ¿vale? Puede que esto no suceda así siempre, ¿vale? Pero en principio que sea al menos 2 veces el tamaño de ese bloque, de esa zona de spread, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Que sea al menos 2 veces el impulso, ¿vale? Y tendremos sobre todo que ver que nos rompa esas estructuras anteriores. Si os fijáis aquí hay una vela alcista antes de un pequeño impulso bajista, pues si nos rompe esto, en principio indica que está teniendo la fuerza suficiente, la cantidad de órdenes que ha inyectado como para follarse todos los stops que haya por detrás. Una ¿vale? pregunta, Moses. Para que sea un V válido, ¿no tiene que estar también cerca de una resistencia o un soporte? ¿O no hace No. falta? No hace falta, No, ¿verdad? eso lo veremos más adelante. Vale, En vale. principio, los bloques que se generan perfectamente se generan justo después de un acceso a un bloque anterior, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, lo único que tenemos que mirar es esto, ¿vale? Que tengamos una vela contraria al movimiento y que nos genere este movimiento. Ya veremos después cómo son los patrones. Bueno, tú has estado en la clase de Wyckoff, así que ya sabes cómo son los patrones. En principio, si te fijas, aquí nos ha generado el rechazo, que seguramente nos ha tocado un bloque anterior, ¿vale? Vamos a ver si por aquí podemos cazar algo en 15 minutos. ¿Eso sería el selling clímax? Eso da igual ahora mismo, ¿vale? No te líes. Vale. No te líes con conceptos. Aquí nos ha tocado esta zona, que es un bloque anterior, ¿vale? Y nos ha rechazado correctamente esta zona de bloque. Si te fijas, este bloque, sobre todo esta zona de aquí, la secuencia es mayor, ¿no? Pero esta zona de aquí nos ha roto las estructuras anteriores y nos ha generado un desequilibrio que es más de 2 veces mayor. Entonces, al habernos reaccionado a esta zona, nosotros lo que vemos más adelante no es un bloque, es un rechazo, ¿vale? Y nosotros no nos fijamos en el rechazo. Nosotros nos vamos a fijar dentro del movimiento en la zona que nos rompe la estructura anterior y que nos genera el movimiento contrario. Ahí es donde se han inyectado las órdenes. Ellos esperan a que el movimiento se genere solo, que se cree esa reacción natural y cuando lo ven claro, le meten el planchazo, ¿vale? Y después lo que hacen es comunicarse con el resto para que vayan reentrando, sobre todo con nosotros, porque nosotros vamos a estar ahora en consonancia con ellos. Vamos a decir, vale, pues si nos ha generado esto y en principio, porque no lo sabemos a ciencia cierta, se han quedado órdenes colgadas ahí en una zona de spread que no se han podido rellenar, pues cuando vuelva se van a rellenar de nuevo y va a volver a hacer lo mismo. Pues nosotros nos vamos a meter también para darle más fuerza todavía al movimiento, ¿vale? Y esto va a pasar constantemente, ¿vale? Si nos fijamos en este punto, pues esta vela nos ha roto esta estructura y esta de aquí. Así que en principio esta vela me gusta. La secuencia es esta de arriba. Entonces la zona de mayor probabilidad estará aquí dentro. Yo intentaré entonces colocar un long en este punto con el stop por aquí debajo para asegurarme, ¿vale? Puede que me lo dé, puede que no. Si no me lo da, pues no pasa nada porque el precio va a continuar, ¿vale? Pero normalmente lo que hace el precio es venir a esa zona. En este caso no nos ha respetado, ¿vale? Pero normalmente lo que hace el precio es venir a esa zona y reaccionar, ¿vale? Y después miramos cómo es la reacción subsecuente, ¿vale? Pero en principio suele darnos estos movimientos, ¿vale? Simplemente tendremos que mirar que la vela tenga un movimiento contrario. También vemos que en este caso no es tan coherente, ¿no? Es decir, no está tan claro que el movimiento sea contrario. Y después que nos dé un movimiento subsecuente con un impulso, ¿vale? Que nos genere esa pequeña secuencia. Vamos a volver a hacerlo. Y otra Esa pequeña pregunta, secuencia, dime. perdona que sea tan pesado, ¿eh? No te preocupes, pregunta lo que quieras. ¿Esa vela de ahí no es un doji indeciso? No importa. ¿No Vuelvo sería a lo mismo. una indecisión en el bloque ese, ¿verdad? Escúchame, Sillero, nos importan una mierda los nombres ahora mismo, Vale. ¿vale? Te vas a quedar simplemente con que hay unas velas contrarias a unos impulsos y ahí hay órdenes metidas. Da igual Vale. cómo se llame, llámala como quieras. Llámala Trevor XXX, ¿vale? Da igual. El caso es que cuando nos genera estas velas, normalmente nos suele venir a reaccionar a ellas. Y nos pasa en muchísimos casos. Hay veces que cuando pasa tiempo, pues ya esas órdenes se cancelan y se van, ¿vale? Pero hay veces que el movimiento nos genera ese impulso y viene a reaccionar a ellas, ¿vale? Donde viene a reaccionar normalmente es en esa secuencia que nos genera el impulso, ¿vale? Si nosotros backtesteamos simplemente poniendo líneas en las secuencias anteriores, nos damos cuenta que nos dan entradas buenas, ¿vale? Entradas que después ya veremos dónde van o dónde no van. Eso lo veremos más adelante. Pero a priori, cuando nos genera esto, nos genera entradas buenas, ¿vale? Si nosotros vemos movimientos claros, cuanto más claros mejor, pues veremos que después nos crea reacciones. En este caso, este movimiento es una puta locura y no podemos hacer nada, ¿vale? Pero si me genera un movimiento así, pues yo intentaré conectarme a esa secuencia que me genera la rotura, ¿vale?
Y mientras yo pueda entrar en todas esas secuencias, en este caso la secuencia viene desde aquí arriba hasta aquí abajo, ¿vale? Y eso, en temporalidad menor, básicamente es un bloque, ¿vale? En ese bloque va a reaccionar y después de reaccionar me va a generar un movimiento. Y ese bloque me va a crear una secuencia nueva y esa secuencia va a ser la zona de mayor probabilidad para poder entrar en el siguiente movimiento, ¿vale? Y la siguiente secuencia va a ser la zona de mayor probabilidad para poder entrar en el siguiente movimiento, ¿vale? Y así constantemente. Y vamos a poder estar mirándolo mientras estemos en una tendencia de esta manera. Entrar en una tendencia básicamente, que es a lo que me refería antes, es esperar a que el precio nos reaccione en una zona y nos dé la reversión, la famosa reversión del chocho y el boss y toda esta historia, ¿vale? Lo estamos viendo aquí. Es decir, no he elegido la zona porque sea una zona buena. He visto una acumulación, ¿vale? Pero es una zona al azar en realidad. Esto lo podemos backtestear en 1000 sitios. Y cuando nos lo hace al revés, igual, ¿vale? Si el precio nos genera, pues en este caso nos ha generado este bloque, nos ha generado este impulso, no nos ha roto estructura, ¿vale? Pero en este caso nos ha generado un bloque que nos ha roto las estructuras anteriores. Pues nosotros vamos a buscar la secuencia de ese bloque. En principio la secuencia estaría aquí arriba y nos deja un poco tirado, ¿vale? Pero vamos a seguir buscando secuencias, una detrás de otra. Esta secuencia nos rompe la estructura anterior, la buscamos, no llega. Esta zona de aquí nos rompe la estructura de abajo y vuelve, en este caso nos deja liquidez y si nos echa por poquito, pero vemos que reacciona correctamente y vuelve a moverse, ¿vale? Y así lo va a estar haciendo constantemente. También estoy en 15 minutos, eso hemos de decirlo también, ¿no? Pero si te fijas, todas las secuencias que te genera, que son en realidad bloques en temporalidad menor, muchas de ellas te reacciona constantemente, ¿vale? Y te da movimiento. Ya después, las reacciones de los movimientos, ya veremos cómo pasan. Pero si te fijas, no necesitamos nombres para esto, ¿vale? Se ven claros. Se crea un movimiento contrario al impulso. El impulso es aproximadamente 2 veces mayor o incluso un poquito más. Y después de ese impulso, el precio viene, revisa, vuelve a rellenar las órdenes que tenía y esas órdenes siguen teniendo fuerza para generar un nuevo impulso y volver a hacer lo mismo. Cuando nos falla y se va en sentido contrario es porque no había suficientes órdenes y empieza a suceder en sentido contrario. O porque han inyectado por encima, te han hecho un rechazo en un bloque mayor, ¿vale? Ya veremos la fractalidad y te lo mueve en sentido contrario. Hasta aquí se comprende, ¿no? Sí. Necesito feedback, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. Perfecto. Es decir, a priori Sí, parece señor. fácil. Lo único que necesitamos aquí es practicarlo, ¿vale? Necesitamos practicar sobre todo esa secuenciación. Yo lo que he estado haciendo, básicamente, es mirar las velas y ver dónde está la secuencia. Pero en realidad, muchas veces, lo que necesitaremos, sobre todo cuando no lo tenemos todavía metido como impronta en la cabeza, pues será hacer esas líneas, ¿no? Pues la vela bajista empieza por encima. En principio me hace primero el máximo, después me hace el mínimo, y después más el cierre, ¿vale? Desde el cierre yo tengo esa pequeña bajadita y el impulso. La secuencia está metida ahí, ¿vale? Yo tendré que hacer esto constantemente para ver dónde está la secuencia antes del movimiento grande, ¿vale? Y esto es muy importante que lo practiquemos. Yo no sé si los que han estado en las clases al principio lo han practicado, pero creo que sí, porque les ha ido dando buenos resultados, ¿vale? Después de esto, vamos otra vez al temario, ¿vale? Después de la lectura de velas de interés y desequilibrio, hablábamos de las sesiones. Creo que prácticamente todo el mundo que está aquí sabe sobre las sesiones porque hemos hablado 40.000 veces de ellas, ¿vale? Hemos hablado mucho de las sesiones. Básicamente, hay zonas horarias en las que hay más dinero metido. Tenemos que tener en cuenta que el mercado no lo movemos nosotros, ¿vale? Por mucho que nosotros tengamos un sentimiento y que haya millones de personas con 1000 pavillos o con 10.000 pavillos o con 1 millón de pavos metidos aquí dentro, hay 11 entidades, no vamos a llamarlo de otra manera, lo vamos a llamar entidades, que tienen entre todas ellas, tienen aproximadamente el 86-87% de todo el dinero que hay metido en cualquier mercado financiero, ¿vale? Hay que pensarlo bien. Imagínense que solo hay 100.000 personas, 100.000 participantes. Hay 11 personas que tienen casi el 90% de todo el dinero que hay, ¿vale? Es decir, son capaces de controlar el mercado como les salga de la polla, literalmente. Esa gente es la que va a menear el mercado, ¿vale? Tienen una serie de reglas que no pueden incumplir porque tienen a mucha gente detrás de ellos, pero sí que tienen una serie de reglas para engañarte constantemente, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esto y tenemos que tener en cuenta que hay 4 zonas, bueno, son 3 en realidad, 4 zonas, franjas horarias
que son muy importantes porque es cuando la gente viene fresca como cuando tú te sientas en la oficina en el curro, ¿vale? Viene fresquita. Las zonas van a ser la zona de Europa, la zona de Asia y la zona de Estados Unidos. O la zona de Europa, la zona de Estados Unidos y la zona de Asia. Sería al revés, ¿vale? Se va hacia la izquierda en el mapa. Estas zonas, cuando se empieza, la primera hora sobre todo, es la hora en la que se prepara el paperwork, por así decirlo, ¿vale? Tienen todos los informes en la mesa, tienen al tipo diciéndole lo que tienen que hacer, si corto, largo, dónde y cuándo, y ellos preparan las órdenes, hacen toda la historia, preparan el tinglado con sus cuentas, y hay veces que preparan movimientos conjuntos, ¿vale? Sucede sobre todo en la primera hora. Después de eso va a ir relajándose un poco el movimiento, pero hay zonas en las que todavía quedan participantes de estos market makers, por ejemplo, de Europa, y entran los estadounidenses. Estas son las famosas kill zones, ¿vale? Se le suele llamar kill zone a la zona principal de esa franja horaria, ¿vale? Pero hay zonas que se mezclan. Sobre todo, nosotros nos vamos a centrar en una, porque en la australiana y en la japonesa no nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar sobre todo en esa franja horaria en la que Europa todavía sigue ahí y entra Estados Unidos, ¿vale? Esa zona es muy importante. ¿Qué pasa aquí? Que los movimientos son más precisos y más volátiles. No pasa otra cosa, no tenemos que mirar más historia. Los movimientos van a ser más precisos y más volátiles. Si podemos estar sentados a las 8 de la mañana, hora peninsular, para poder operar, es mucho mejor, sobre todo en la primera hora. Y si podemos estar sentados en ese momento de la 1:30, 2:30 de la tarde, hasta las 4 aproximadamente, también nos va a dar movimientos que te cagan, ¿vale? Hay una zona también sobre las 7 de la tarde, 6, 7, que es buena, pero las más importantes van a ser esas, desde las 8 hasta las 11 aproximadamente y desde la 1:30 hasta las 4 por ahí, ¿vale? Van a ser zonas incluso desde las 2, 2:30 hasta las 4, ¿vale? Estas serían las famosas kill zones. Esas zonas operativas son importantes y tenemos que tenerlas en cuenta. Vamos a seguir. Retroceso de Fibonacci. Aquí viene una parte muy importante. ¿Qué es un retroceso de Fibonacci y por qué coño lo lanzamos como lo lanzamos? ¿Vale? Los retrocesos de Fibonacci se lanzan en base a una sucesión. Yo no sé si tengo el Fibo normal. Es que no tengo ni el Fibo normal, ¿vale? Sí, está aquí, ¿vale? Se lanzan en base a una sucesión, que es esa sucesión matemática de Fibonacci de sumar a un número el número anterior, ¿no? Es decir, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y así, ¿no? 3 más 2, 5, y vas haciendo la sucesión, ¿no? Pues se creó esta franja de retroceso. Normalmente el precio se mueve entre esas zonas porque la gente opera en esas zonas, ¿vale? No es por otra cosa. Los market makers operan en alguna de esas zonas, pero la gente se suele mover y cuando el precio está a la merced de los retails, cuando los operadores simplemente están viendo qué pasa, pues se suele mover entre esas zonas, ¿vale? Pero nosotros no nos vamos a centrar en ese Fibonacci de mierda. Nosotros nos vamos a centrar en el que nos mola, el Fibonacci de Arelli, ¿vale? Este Fibonacci básicamente lo que nos va a explicar, y esto es algo que he sacado con el tiempo, es dónde está la zona de spread de esa inyección de órdenes que se han creado, ¿vale? Este Fibonacci siempre lo vamos a tirar desde el bloque, o en principio desde el rechazo, ¿vale? Al bloque, que nos genera ese impulso y esa rotura de estructura. ¿Y por qué lo tiramos y tiene un 71, 79, 88, 95? Por la volatilidad de la zona, ¿vale? Es decir, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a medida que hay menos volumen o menos participantes en el mercado, en la zona de spread es mayor. Es decir, si tú te metes en un dólar, con poca volatilidad te puede pillar 1,06 y si te metes con mucha volatilidad te puede pillar 1,02. Tiene su lógica y es sencillísima, ¿vale? Cuanto más participantes hay, más zonas de esa pregunta que le hace tu broker al mercado tienen órdenes contrarias a la que tú has puesto. Si tú quieres comprar en un dólar y hay 400.000 personas, pues habrá en 1,01, en 1,02, en 1,03, incluso en zonas intermedias. Si tú quieres comprar en un dólar y hay 4 tíos, pues a lo mejor el primero que está vendiendo en 1,04. Te va a pillar esa, ¿vale? Moses, una pregunta. ¿Puedes poner un momento el Fibonacci con los números para hacérmelo? Sí. El Fibonacci es este, ¿vale? Vale, Va a tener el 0, el 0,5. No, ya está, ya lo tengo. Mágico. Vale. Pon el número mágico. Perfecto. El mágico es el Ollenda y Hoyo, por supuesto. ¿Vale? Muchas gracias. Y hay que decirlo así, Ollenda y Hoyo. Si no dices Tiene Ollenda y Hoyo, 69. no Si tiene no eso de leyenda y no tiene magia. Vamos a poner aquí el Añadí 0,69. 69 también, por favor. Ahí. 0,69, sí. Es Sobre el todo punto por... orgásmico.
en el que el precio Exacto. tiene que reaccionar. Será perro. Vale, pues volvemos al lío. Hemos comprendido el tema de la volatilidad y el spread. Y esto le pasa a todo el mundo, ¿vale? Bueno, a los market makers pues tienen un poquito más de ventaja porque ellos generan la volatilidad. Pero también les pasa, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que dependiendo de los participantes que no sean los market makers, pues ellos van a tener unas zonas u otras donde poder reentrar o donde poder recolocar las órdenes, ¿vale? Si el movimiento del precio es muy volátil, pues normalmente lo que nos va a pillar es el 88-95% de los retrocesos, ¿vale? Dentro de ese bloque. Si el movimiento no es muy volátil, pues lo que nos va a pillar es el 71-79%. El movimiento intermedio siempre va a estar entre el 79 y 88. En base a mi backtest, está siempre en torno al 88. Hay pares, como nos ha enseñado Alfon en algún momento, que sí se repiten mucho en el 79, como Atom, ¿vale? Y hay muchos pares, como por ejemplo el oro, que suelen venir mucho al 95% porque son más volátiles que el resto, ¿vale? Incluso Bitcoin. Bitcoin hay muchísimas veces que te viene al 95. ¿Por qué pasa esto? Pues lo que hemos dicho antes, lo hemos explicado antes. Si el market maker mete muchas órdenes en este punto de aquí, ¿vale? La zona de spread, si hay poca volatilidad, pues le va a decir, mira, yo voy a preguntar hasta aquí arriba, ¿vale? Como se mueve demasiado rápido, se van a quedar órdenes colgadas. ¿Dónde se van a quedar colgadas? Pues en principio hasta aquí arriba, porque hay poca volatilidad. Si hay mucha volatilidad, dice, pues yo voy a preguntar hasta aquí. Si el precio se mueve muy rápido, pues se van a quedar aún más órdenes ahí, porque no ha llegado a rellenarla, ¿vale? Normalmente los retrocesos tienden a venir a esos puntos, ¿vale? En este caso, bueno, se ha ido a la putísima verga, pero cuando vienen suelen venir a esos puntos. Si nos fijamos en temporalidades muy grandes, que parece que solo pase en temporalidades pequeñas, ¿vale? Pero si nos fijamos en temporalidades muy grandes, el precio tiende a reaccionar en esas zonas. Esta sí que no la pillo al azar, ¿vale? Tiende a reaccionar en esas zonas porque son esas zonas en las que les ha pillado el spread a todo el mundo, ¿vale? No te pilla un spread tan grande, pero sí son esas zonas en las que los movimientos generan esos spreads y ellos llegan hasta ahí, ¿vale? Vamos a pensarlo así. Es más complicado que eso, pero vamos a pensarlo así. Y normalmente, en las tendencias, siempre tiende a buscarte esos sitios, ¿vale? En este caso hay más volatilidad porque se ha movido, bueno, tampoco hay tanta, es un 88, ¿vale? Y en este caso creo que era un 71 el que se nos presentaba, ¿vale? Era un 71 porque había menos volatilidad aún en ese proceso. Suele hacernos este tipo de cosas, ¿vale? Nosotros tendremos también que backtestear para verlo. Esto lo vamos a mezclar siempre con el tema de el bloque que nos genera la rotura, bla, 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 ¿vale? Fijaros en este caso. Este bloque nos genera un movimiento que no nos rompe estructura, ¿vale? El siguiente bloque que nos rompe estructuras está en este punto. Pues nosotros lo que hacemos, además de marcárnoslo como un punto de interés, es marcarnos el retroceso en ese bloque, ¿vale? Si nos fijamos en este caso, pues ha superado incluso el 100, ¿vale? Sí, es esa la secuencia que hay por ahí. Pero es un bloque que nos genera un nuevo movimiento. Así que en principio lo que tendremos que mirar es esa zona cuando nos venga por la derecha, ¿vale? Estoy eligiendo esta zona, tampoco la estoy eligiendo al azar, sino porque realmente tiene importancia para mí la zona de los 48.000. Esto también se entiende, ¿no? Es decir, no tenemos dudas con esto o tenemos alguna duda. Es importante que pregunten. Y si Yero, no te cortes, coño, si tienes que preguntar, que eres el único que me está dando coba aquí. No, coño, yo, a ver, lo entendí bastante bien el tema del Fibonacci. Entiendo que cuando son las kill zones o hay mucha volatilidad, nos fijamos más cuando tiramos el retroceso entre el 88 y el 95, y cuando los mercados no están tan volátiles, pues los puntos de entrada, entre comillas, sería el 71-79. Es lo que más o menos he entendido. Sí, sobre todo tú lo que tienes que tener en cuenta es el bloque que te rompa las estructuras, ¿vale? Ujú. Y siempre que lances desde la secuencia que te va a romper, en principio la secuencia está aquí, ¿no? Pero nosotros vamos a lanzarlo en el bloque, siempre tendrás que tener en cuenta toda la zona, ¿vale? Todo lo que sería lo que yo llamo la nube de retroceso, que sería toda la zona, ¿vale? En esa zona tiene que haber una zona en la que hay un bloque y tiene que haber una zona de máxima probabilidad, ¿vale? Que va a ser la zona en la que tú tendrás que analizar tu entrada o la reacción del mismo, ¿vale? Yo suelo entrar en esa zona de reacción. Vale, Si te fijas en este caso, si hubiéramos entrado en esta secuencia y nos hubiéramos puesto por debajo del bloque, pues hubiéramos metido una entrada que está bastante sexy, pero hubiéramos entrado por encima, ¿no? La zona de mayor probabilidad, en este caso, aunque para este punto hubiera sido esta, si nos hubiéramos metido con el stop aquí, nos hubiera sacado, ¿vale? Ujú. Tendremos
que backtestear esto muy bien para ver dónde se mueve. Desde mi punto de vista, después de que me enseñó Adri, yo me puse a investigar, sobre todo el 88 y el 95 son las zonas, siempre subiéndole un par de pips y bajándole un par de pips al stop, donde yo suelo operar, porque son las zonas donde mayor probabilidad hay, donde mayor rentabilidad hay, ¿vale? No es probabilidad en sí, sino mayor rentabilidad. Tus ratios son mayores cuando tú te vas a las zonas de toma de beneficio, ¿vale? Y se suelen dar con frecuencia, ¿vale? No son puntos que te dé 3 veces de cada 10, a lo mejor te la da incluso más, ¿vale? Perfecto. Entonces, calculando estas dos cosas, solo con estas dos cosas, que es lo que te decía el otro día, Sillero, ya podemos conseguir una base para una estrategia operativa que nos dé dinero. Siempre vamos a estar mirando esas reacciones en los bloques y sobre todo los impulsos que nos den y qué es lo que tocan por la izquierda, ¿vale? Cuando nos logre hacer esto correctamente, pues nosotros vamos a estar buscando esas reacciones por ahí, ¿vale? Siempre tendremos que jugar con las temporalidades y ver los fractales porque cabe la posibilidad de que por aquí abajo haya un bloque que te haya roto una estructura anterior y tengas que tenerlo en cuenta, ¿vale? A lo mejor dices, coño, después de ver esta zona inferior, pues o me busco entrar aquí o me busco entrar aquí, pero con el stop aquí debajo, por si acasito, ¿vale? Hay que practicarlo mucho esto, es decir, parece súper simple cuando lo explico, pero lo estoy explicando así rápido y a grosso modo y tendremos que practicarlo para ver cómo funciona en realidad, ¿vale? Hay veces que te funciona viéndolo así en una sola temporalidad, porque claro, esta va a ser la buena, pero hay veces que aquí en una hora tienes un bloque y tienes que tenerlo en cuenta. Dime. Ah, no me iban a decir nada, vale, perfecto. Bien, pues esa sería la parte básica, ¿vale? Si nos fijamos en el temario, básicamente esos serían los conceptos básicos, ¿vale? Lo que sería la lógica de las velas japonesas, en las sesiones y los retrocesos de Fibonacci. Básicamente van a ser las únicas herramientas que vamos a utilizar hasta este punto, ¿vale? Hasta este punto. Creo que a partir de aquí todos los demás, todavía me queda tiempo, todos los demás han estado, cuando he estado el otro día, la semana anterior, hablando Perdona que te de... interrumpa. Sí, Mírate dime. el chat. Q te está preguntando sobre el Ah, FIBO. vale, perdón, que está... Tengo dudas sobre los niveles de FIBO. Muchas veces el bloque no coincide realmente con el mínimo o máximo desde el que tiramos el FIBO. ¿Podrías aclararnos eso un poquito? No lo entiendo exactamente. Es decir, los FIBOs normalmente se van a tirar de forma general, ¿vale? Es decir, tú vas a tirar un FIBO de aquí y vas a buscar la confluencia con tu Fibonacci. Sería lo ideal, ¿no? Pues tú has visto una rotura de estructura y has visto el retroceso. Si te fijas, en este caso te va a llegar al 71. Es una zona en la que no hay volatilidad, porque no estaba ni el tato aquí, y te ha tocado el 71%. Pero nosotros estamos intentando afinar las operaciones un poco más allá, ¿vale? Tú lo que estás midiendo, y esto está bien, es el mínimo, el máximo que te ha generado en todo el movimiento y las roturas que ya te haya hecho por la izquierda. Tú ahora lo que vas a intentar hacer es buscar el bloque que te haya roto las estructuras anteriores correctamente. No, lo tiras de los dos lados, pero si te fijas, este bloque tiene confluencia dentro de la nube, no hay bloques por debajo, ¿vale? Tú no te vas a poner la orden en el 88 porque no te va a entrar, porque no hay nada, ¿vale? ¿Entiendes a lo que me explica, a lo que me quiero referir? Si aquí debajo no hay nada, no tiene sentido que tú busques. Tú lo que vas a tirar primero es el FIBO completo y vas a ver dónde están las confluencias con tu bloque. Pero tú después vas a ver que este bloque es el que te rompe las estructuras anteriores y te genera el desequilibrio, ¿vale? El primer desequilibrio. Tú vas a buscar en esa secuencia y en ese bloque. O sea, tiras dos fibos ahí. Yo tiro este FIBO, ¿vale? Con este FIBO básicamente yo no voy a ver nada. Voy a ver que este FIBO tiene un 88 y un 95 en una mecha aquí, ¿vale? Pero yo después veo, quitando este FIBO, digo, este FIBO tiene confluencia con este bloque. Así que es mi punto de interés. Dentro de esta zona de retroceso, mi punto de interés va a estar aquí, ¿vale? Pero yo lo que voy a hacer ahora, sabiendo que este bloque es el que me rompe 1, 2 y 3 estructuras, es tirar el FIBO desde ahí. Porque este va a ser el punto de invalidación, porque aquí es donde han entrado los bancos y no les interesará que les salte el stop Vale, o y que se queden en pérdida. lo tiramos desde las velas que hacen el impulso, ¿verdad? Exacto. Donde te genere el impulso es donde tú vas a tirar el FIBO. En el OV no, desde el impulso. Sí, en el OB, joder, claro. Es decir, en este caso, tú te estás dando cuenta de que Bueno, este bloque, sí, sí. Es este que bloque, para mí el OV sería la vela negra, ¿sabes? sí, pero no funciona así desde mi punto de vista. Vale, Y esto lo verás cuando hagas backtest, ¿vale? Cuando hagas backtest te comerás muchos stops por intentar ponerte el stop aquí, Vale. ¿vale? Mira,
A ver, no, en este caso no ha llegado. Pero hay muchas veces en las que te comes el stop, porque el precio te tiende a venir a la secuencia. Y esta secuencia en temporalidad menor te ha generado un desequilibrio también. Así que podría haber bajado perfectamente aquí sin problema ninguno. ¿Vale? Que después a lo mejor hay pares, y esto me lo puede ratificar Adri, bueno, no está ahora mismo, pero hay pares como Libra Yen, por ejemplo, en el que el precio tiende a venir mucho al cuerpo de la vela anterior al movimiento alcista, ¿vale? Porque se opera mucho así. Pero lo correcto y lo seguro es operar desde lo alto del bloque hasta la parte baja de la secuencia, ¿vale? En este caso, si sacásemos la secuencia, básicamente tendríamos una apertura aquí, sube un poquito, el precio nos baja hasta este mínimo, sube y después nos baja un poco más para generarnos este impulso, ¿vale? ¿Dónde está el bloque en esta secuencia de velas? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Abajo. ¿Vale? Tendrás un punto de ineficiencia, que ya lo trataremos más adelante, Ahora un viendo, punto de ineficiencia en el precio, pero viendo las velas así es una pasada. O sea, lo de claro, puta madre. la diferencia en la lectura es grandísima. Tú puedes leer mucho mejor dónde estará tu Claro, punto de ineficiencia, pero sabes en realidad dónde está el bloque menor. claro, Que tú vas a entrar en el bloque o en la secuencia igual, ¿vale? La zona de mayor probabilidad es esta. Tú vas a decidir, después de hacer tu backtest, si realmente quieres entrar en las secuencias más bajas o quieres entrar en la zona de mayor probabilidad. Pero en cuanto a tu secuencia, tú te das cuenta de que después de subirte y de generarte este movimiento, el precio te ha generado una nueva secuencia, ¿vale? Que te ha llegado hasta este punto, desde este punto te ha bajado y después te ha generado un impulso mayor y tú dices, vale, ahí ahora está la secuencia que me rompe la estructura, ¿vale? Sí, sí. Exacto. La mecha de la vela siguiente traspasa el bloque y para mí se convierte en un nuevo bloque. Vamos a verlo, además. Vamos a verlo. Voy a apuntarme esta zona y vamos a intentar dilucidar dónde están los bloques en este punto, ¿vale? Si nosotros hemos hecho la secuencia correctamente, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un bloque, posiblemente en 15 minutos, ¿vale? Y que aquí debajo hay un bloque en 15 minutos en media hora, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. A ver si yo llego hasta allá atrás. Aquí tienes tu bloque, en principio es incluso menor el bloque de 15 minutos, y aquí tienes tu bloque, ¿vale? Este bloque ya ha sido visitado, pero lo tienes ahí, ¿vale? Tú has logrado secuenciar sin bajar de temporalidad y has logrado saber dónde están los dos bloques simplemente viendo cómo funciona, ¿vale? En este caso ya sabemos, moviéndonos a la temporalidad, que no nos va a tocar este bloque porque realmente el bloque ha sido visitado, ¿vale? Pero tú tienes aquí un bloque que no ha sido visitado realmente. ¿Vale? Y ese bloque vas a tener que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que ese bloque te va a romper estas estructuras, que son estructuras locales, y el bloque que te va a romper las estructuras y generar el desequilibrio de verdad va a estar aquí, sobre todo en esta secuencia. ¿Vale? Si te fijas además, esa secuencia, si tú la llegas a ver en 15 minutos y tú ves esta secuencia de aquí y ves el impulso que te genera y tú intentas entrar en la parte alta de la secuencia y quedarte en la parte baja de la secuencia, el precio te genera un movimiento. ¿Vale? Y este movimiento pues se te irá, si nosotros nos ponemos el retroceso de Fibonacci, habrá entrado en el 88,95, nos ha entrado en un 79, vale. Hemos sacado la secuencia y ha entrado en un 79%. Nosotros podremos mirarnos una toma de beneficio en el 27, en el 61,8 y quedarnos tranquilos. Y podríamos haber sacado solo con esa secuencia un ROTE 1,5. ¿Vale? No se va a ver igual en tiempo real, porque en tiempo real te vas a desesperar, pero tenemos que practicarlo mucho. Si nos podemos poner el backtest en la menor velocidad y hacerlo muy despacito, pues nos acercaremos un poquito a la realidad. Pero esto nos acerca un poquito al concepto de fractalidad, ¿vale? Los fractales son formas que se repiten de la misma manera dentro de una misma forma que es más grande. Es decir, una acumulación es esto. Vamos a imaginar que una acumulación se nos dé así, ¿vale? Y en este punto, ¿vale? Va a haber una acumulación que sea así. Aquí dentro, ¿vale? Esto estará encerrado aquí dentro. Y aquí habrá una distribución que será así. ¿Vale? Estará encerrada aquí dentro también. Ese es el concepto de fractalidad. Nosotros lo que estamos buscando es esa acumulación dentro de la acumulación.
¿vale? Es lo que nosotros estamos intentando buscar. Como no podemos bajar a temporalidad de un segundo porque nos rompería la cabeza, pues lo que hacemos es secuenciar las velas y ver dónde están inyectadas esas órdenes, dónde los banquitos han metido el dinerito, que es lo que nos interesa. Se pilla, ¿no? Sí, Yes. sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Pues esto sería básicamente lo que tendríamos que practicar. Lo que yo le dije a los chavales que tenían que practicar antes de meternos con Wyckoff y lo que les invito a ustedes que practiquen porque da bastantes buenos resultados y logramos controlarlo bien. ¿Vale? Bueno, excepto en la última semana que da unos resultados horribles. O bueno, yo no he estado tampoco tan avispado. Bien, después de esto, teoría de Wyckoff. ¿Vale? Adri sigue sin estar por aquí. La teoría de Wyckoff, esto tiene mucha chicha. Yo les invito a que vean sobre todo los vídeos porque son bastante extensos y creo que Cansalá tiene y Chuset tienen grabadas las clases y los tienen por ahí. Son vídeos interactivos pero en los que vamos a poder aprender mucho sobre la teoría de Wyckoff. La teoría de Wyckoff no es en sí un patrón matemático, sino es más bien un patrón psicológico, ¿vale? Este patrón psicológico nos explica cómo el señor del mercado, como le llama Cansalá, nos engaña y nos desgasta antes de poder... Sí, están en documento, ¿vale? Es verdad. En documentación tenemos aquí en el último este link, que creo que este es el de Cansalá, donde están todos los vídeos, ¿vale? De todo lo que yo he ido resumiendo hasta ahora, ahí están todos los vídeos. Vale, es un patrón psicológico que explica cómo el señor del mercado, el market maker, el operador compuesto, el composite man, como queramos llamarlo, las instituciones, como se suele llamar vulgarmente, nos engañan y nos desgastan antes de poder darle la vuelta al precio. Esto funciona por una lógica muy básica, ¿vale? La lógica básica es, a ver si alguien me responde, ¿cómo gano dinero con Bitcoin, por ejemplo? Si yo lo tuviera que comprar al contado y vender al contado, ¿cómo gano dinero con esta cacharra? Pues lo compras abajo y lo vendes arriba. Lo compras más barato y lo vendes más caro, ¿no? Vale. Esa es la lógica principal, una lógica que los retails no respetan, ¿vale? No se respetan nunca. Y esto pasa porque los bancos son expertos en controlar las emociones, tienen compendios completos, bibliotecas completas de cómo controlar a las masas, ¿vale? Y ellos logran que el retail que no comprende realmente, incluso los que no son duchos todavía en la materia, operen completamente al contrario, ¿vale? Si nos fijamos, estoy completamente seguro, no me digan de aquí nadie, ¿vale? Pero estoy completamente seguro que en este marco de aquí alguien ha comprado, ¿vale? Y estoy casi seguro que en este marco de aquí alguien ha tenido que vender. Y digo ha tenido porque esa es la sensación que ha tenido él. He tenido que vender porque estaba en pérdidas, porque no sé cuántos, porque tenía miedo, por lo que sea, ¿vale? Pero lo que ha dicho Cansal ahora mismo es que nosotros tenemos que comprar aquí y vender aquí, porque la gente lo hace al revés, ¿vale? Lo hace al revés porque normalmente, y además fue lo que pasó, en este punto los periódicos estaban diciendo que las criptomonedas eran una estafa, que esto se iba a cero, Charlie Munger, el otro y aquel, ¿vale? Y en este punto nos están diciendo, pues Arnau con Adán y Eva y el otro con no sé qué, que nos vamos a 100.000 otra vez, ¿vale? Suele suceder así para poder controlarnos, ¿vale? Psicológicamente tienen que controlarnos así. He publicado el otro día un Twitter y era por esta zona aproximadamente y decía que o quizás era un poco más abajo, pero decía que se requiere de una buena noticia para distribuir unas acciones de venta correctamente, ¿vale? Voy a explicarme. Imaginar que en este activo de mierda, en este puto chicharro, hay, yo qué sé, $1.000 de capitalización de mercado. Es decir, que yo inyectándole $100 puedo mover el precio una puta barbaridad, ¿vale? Y yo tengo $100 en las manos. Entonces, aquí están vendiendo, yo qué sé, a lo mejor en un total de $60. Se están vendiendo un total de $60. Y yo digo, si yo pongo una orden de compra aquí de mis $100, lo que voy a hacer es que el precio me rompa estructura y que se vaya hacia arriba. Pues entonces lo que voy a hacer, ¿vale? Es colocar una compra de los $60. Quizás 70, voy a poner un poquito más, ¿vale? ¿Qué voy a conseguir? Primero lo que ha dicho Cansalá, voy a comprar barato, porque todo el mundo estaba vendiendo desde allá arriba, que les he vendido yo, y ahora he comprado barato. Y segundo, lo que voy a provocar con esos $10 extra es un movimiento que empiece a tirar de los stop loss hacia arriba. A medida que se va activando un stop loss, ¿qué es lo que pasa? A ver si alguien me lo responde. ¿Qué pasa cuando yo pongo una orden en corto y el precio se me da la vuelta y se activa un stop loss? Entra una compra a mercado.
se realiza una compra a mercado, ¿vale? Es lo que se llamaría buy stop limit, ¿vale? Si yo estoy poniendo una orden en corto, lo que estoy diciendo es, guárdame este precio, que cuando llegue el futuro, yo voy a realizar una compra, ¿vale? Y este precio es el que voy a utilizar para vender. Si está por encima, por eso he perdido dinero, voy a realizar, en este caso, una compra aquí y voy a vender aquí. Estoy comprando y vendiendo más barato. Pero lo que se ha activado es una compra. ¿Qué pasa cuando se activa una compra en el mercado? Hemos hablado antes de ello. ¿Qué hace el precio cuando se realiza una compra en el mercado? El precio sube. El precio sube, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando se activan un porrón de stops? Empieza una cascada de stops. Que el precio sube un porrón. Es ¿Dónde decir, compras? blanco y en botella, ¿no? Si yo estoy activando una cascada de stops y solo un porrón de stop, pues el precio sube un porrón, ¿vale? Voy a crear lo que se llama un rally, ¿vale? Este rally normalmente va a tener un punto máximo, es decir, un punto en el que ya no hay más stops. Quizás los stops estén un poco más arriba, ¿vale? Esto va a provocar un punto máximo, en principio, donde los pobres vendedores que todavía piensan que el precio puede seguir cayendo mucho más, tenían esos stops, de al menos la zona en la que pueden cerrarlo, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que ellos van a hacer es ir revisando esas zonas de compra que van haciendo. Y va a haber un punto en el que va a haber una revisión correcta. ¿Cómo se mide la revisión? A través del volumen. Y esto tiene también lógica. Si yo quiero comprar barato, cancelar, ¿qué es lo que tiene que haber para yo comprar barato? ¿Está cancelada por ahí? No está. ¿Alguien me responde? ¿Qué tiene que haber para para vender? ¿Cómo? Para tú comprar barato tiene que haber vendedores. Tiene que haber un vendedor gilipollas que me esté vendiendo a mitad de precio, ¿no? Vale. Ujú. Pues yo lo que voy a provocar es que haya vendedores gilipollas. Si hay Pero- muchos vendedores gilipollas a un precio, ¿qué es lo que voy a pensar yo como señor del mercado? Que hay que seguir bajando. Que me pueden vender más barato, ¿no? Es decir, si hay 700 tíos vendiendo el mismo coche a 1000 pavos, pues yo voy a intentar que uno me lo venda a 500, ¿no? Y Claro. seguramente alguno me lo venda, porque la gente es así de imbécil, ¿vale? Y yo le digo, escúchame, que hay 700 coches vendiéndose al mismo precio que el tuyo, déjamelo más barato o se lo compro a otro. Y me lo va a vender, ¿vale? Pues en el mercado pasa exactamente lo mismo. ¿Cuándo se va a ver que el precio empieza a dar posibilidades de que se dé la vuelta? Entonces, ¿alguien me lo podría responder? Cuando ya no queda Cuando no haya gente vendiéndome, ¿no? Si ya no hay gente vendiéndome barato, pues entonces no podré comprar barato, ¿no? Yo puedo estar en la calle diciendo, escúchame, quiero un Lamborghini por 500 pavos, pero si no hay un tío vendiéndome un Lamborghini por 500 pavos, no lo puedo comprar. Tampoco puedo ser imbécil, ¿no? Entonces lo que voy a revisar es que después de una de esas compras que yo haya provocado una reacción, como en este caso, ¿vale? Y haber provocado esa reversión donde se supone que ya no hay más stops, ¿vale? Que se ha provocado de forma natural, por así decirlo, pues lo que voy a buscar es que haya menos vendedores que el punto anterior. Y cuando ya no queden, pues consideraré que el precio está listo para darse la vuelta. ¿Se entiende esto? A lo mejor es un concepto que puede parecer un poco complicado, pero es muy sencillo. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Vale. Entonces Mucho yo lo que más sencillo intentaré... así que con nombres. Exacto. Yo lo que intentaré entonces será ir realizando compras de los pobres inútiles que están vendiendo sin darse cuenta de que están vendiendo a un precio de risa, ¿vale? Y después lo que voy a intentar revisar es ver si quedan compradores o no, ¿vale? En cuanto yo vea que no quedan compradores, voy a entrar en la segunda fase de este periodo de inducción a la gente entre las compras y las ventas. Yo ya he provocado que todo el mundo esté cagado del miedo, sin dinero, reventado, pidiendo latas de comida en Cáritas. Voy a provocar mucho debacle, ¿vale? Pero lo que al final voy a provocar y lo que a mí me interesa como señor del mercado es que no haya compradores. En este caso, como hemos visto, según el volumen, en este punto había un porrón de compradores, en este punto había la mitad del porrón de compradores, un poquito menos, y en este punto ya hay muchos menos compradores, ¿vale? ¿Sería compradores o vendedores? Perdón, vendedores. Ah, Tienes razón, Sonkan, perdóneme. Sellers para ti, ¿vale? Sellers para ti. Gracias. Ahora sí lo entiendo. Lo has entendido, ¿no? Ahora sí. Vale, pues entonces lo que va a suceder después de esto, si nos hemos ido fijando anteriormente y hemos utilizado la cabeza, nos hemos dado cuenta de que el precio no nos ha superado esas zonas de las que hablaba yo antes. Esas secuencias, en principio, que nos han provocado los impulsos, han sido reaccionadas correctamente y el precio ha seguido bajando. Hasta el punto en el que una de esas secuencias que nos rompía estructuras anteriores ha dejado de reaccionar y ha sido destruida. Se ha roto una estructura, ¿vale? Si nosotros vemos, en principio, como señor del mercado, que hemos logrado hacer compras. Las compras nos han provocado rallies, que no nos han roto estructuras.
y en un punto de esto nos ha generado menos volumen que en el anterior y nos ha empezado a romper estructuras, tenemos lo que se llama un Me he quedado pillado. Perdón. choch, un cambio de intencionalidad. En este punto vamos a pasar de lo que sería la fase A, que es comprarle a todos los imbéciles lo que estaban vendiendo barato, a la fase B, que es venir a buscar mis últimas órdenes, ¿vale? Ahora explicaré bien lo que es esto. Venir a buscar mis últimas órdenes de compra para volver a moverme en el movimiento alcista y después hablar con algún periódico, con Charlie Munger o con quien sea, para que se retracte de lo que dijo de que Bitcoin sea una mierda, ¿vale? Pero lo que voy a buscar es el acceso a un bloque anterior, ¿vale? Este movimiento y normalmente sucede, y lo dice el PDF, que deberíais leerlo, sobre todo el texto, nada del gráfico, ¿vale? En o cerca de una resistencia o de un soporte. Para Richard Wyckoff, las resistencias o soportes eran los bloques, ¿vale? Entonces, lo que tendremos que buscar será, por la izquierda, una reacción a uno de esos puntos, ¿vale? Si el precio nos ha reaccionado correctamente a una zona de oferta y demanda y no se nos ha quedado en medio de ningún sitio, pues podremos considerar además que hay una confluencia nueva para que el precio se dé la vuelta. Este bloque nos rompe estructuras anteriores con esta mecha, ¿vale? Y este bloque nos rompía estructuras anteriores, ¿vale? Pero en principio el que ha reaccionado es a este ahora mismo, ¿vale? Podríamos esperar a que se nos viniera un punto más abajo, pero nos ha reaccionado a esta zona, ¿vale? Y además fijaros que es una zona que ya antes había visitado, pero bueno, ha visitado por la parte baja. Si bajamos de temporalidad y revisamos en otras temporalidades, seguramente veamos un bloque aquí que nos rompe estructuras anteriores de manera más concisa que la anterior, ¿vale? Entonces tendríamos ahí una secuencia que en principio podría haberse operado y al que el precio ha venido a revisar, ¿vale? Todavía no tenemos la confirmación de que nosotros vayamos a comprar, así que no vamos a ser unos putos capullos y sí, el señor del mercado lo sabe, pero nosotros no. ¿Qué tenemos que buscar a partir de este punto para nosotros tener entonces la confirmación? Lo hemos visto al principio, cuando he explicado lo de las velas japonesas. Movimiento de estructura. Nuevas roturas de estructura, ¿no? Exacto. Tendremos que buscar un bloque de órdenes que nos genere un impulso y nos genere una secuencia correcta para nosotros poder entrar correctamente en ese punto, ¿vale? Esto nos va a marcar lo que se llama el famoso spring o ride, ¿vale? Como lo llama Trevor o Sergio o Lobo también lo llama así, ¿vale? Yo lo voy a llamar spring, ellos lo van a llamar ride, ¿vale? En este caso sería un ride HTF de 4 horas y ellos estarían buscando un ride de temporalidad menor. Si aquí nos ha generado liquidez, pues en principio tendrá que hacernos un ride para darnos una reversión, ¿vale? Yo lo que voy a buscar es un test. Y el test, en principio, lo voy a buscar a una zona que tenga una secuencia y que me genere un desequilibrio correcto, ¿vale? En principio tendríamos esta zona de abajo que nos rompe la estructura y tendríamos esta zona de aquí que nos rompe estructura. En este caso tendríamos que viajar entre varias temporalidades, pero si nos damos cuenta, esta secuencia es una secuencia de alta probabilidad, ¿vale? Y tenemos un bloque que nos rompe estructuras fuertemente, ¿vale? Tanto esta estructura nos la termina de romper como nos rompe esta estructura de aquí y esta estructura de aquí. Así que en principio este bloque de 4 horas me gusta. Vuelvo a lo mismo. Backtest, tendremos que hacerlo de varias maneras. Yo entraría en la secuencia, ¿vale? Y me pondría el stop por debajo del bloque anterior. A mí me reventaría el culo, ¿vale? Pero siempre podemos backtestear y ver si realmente es plausible poder venirnos a la parte baja y ponernos el stop en la parte baja o en el primer bloque o en el bloque anterior que nos rompe la estructura, ¿vale? Que es la zona en la que en principio nos aporta mayor seguridad. Bueno, mayor seguridad nos aporta el Spring, ¿no? Pero esta zona nos podría aportar seguridad. Y a partir de ahí exactamente lo mismo, ¿vale? A movernos alcista y a empezar a buscar bloques que nos rompan estructura y que nos generen esas secuencias que a mí me gustan tanto, ¿vale? Fijaros como en este caso esta zona viene hasta aquí, pero después nos baja por debajo de esa secuencia, ¿vale? Estoy en 4 horas ahora mismo, ¿vale? Aquí nos ha hecho lo mismo, este bloque nos ha dejado una secuencia. La secuencia en este caso es mayor, ¿vale? La secuencia es desde el punto alto hasta el punto bajo, pero yo voy a buscar esta secuencia de aquí, con el stop aquí debajo. Esta secuencia nos rompe estructura, ¿vale? Y nos deja el movimiento con esa liquidez después y toda esa movida, ¿vale? Pues yo voy a intentar buscarme esa secuencia, con el stop donde debajo del bloque. Y ahí es donde voy a empezar a operar la tendencia. ¿Qué es lo que está haciendo el señor del mercado aquí? El señor del mercado, de nuevo, está testando el equilibrio entre las compras que hizo por la izquierda y la cantidad de vendedores y compradores que hay aquí,
Vamos a fijarnos únicamente en el volumen, ¿vale? Voy a borrarlo todo. Si nosotros ponemos una línea desde este punto, y ya con esto termino, ¿vale? Hasta este tenemos ese volumen. Si la ponemos desde el siguiente punto hasta este, tenemos bastante volumen. Si la ponemos en este punto, que se ha quedado casi en esa zona, ¿vale? Y nos ha dejado este volumen, en principio lo que tendremos a partir de aquí es la primera rotura de estructura, ¿vale? Después de ahí lo que vamos a ver es el acceso a ese bloque anterior. Aquí tendríamos que esperar con un par de huevazos, ¿vale? Y después de ahí lo que nos va a dar son volúmenes, en principio, que son menores que el primer volumen, es decir, que la zona de máximo volumen. El volumen de este punto, del spring o del raid, tiene que ser menor que el volumen que nos ha dado en el selling clímax. Si esto nos lo ha dado así hasta ahora, nosotros podemos dilucidar que lo que va a empezar a hacer es romper estructuras y buscar puntos con prácticamente cero volumen. Si nosotros vemos un primer punto con prácticamente cero volumen, pues iremos a ver un segundo punto, en principio en esta zona, con prácticamente cero volumen. Es decir, que cuando el precio me conecte a esta zona, ¿vale? Lo que tiene que hacer en este mínimo, y esto es muy útil, es darme prácticamente cero volumen. Si me da prácticamente cero volumen, ¿qué significa? Que no hay nadie vendiendo. Que no Y hay que nadie está vendiendo. a subir. Entonces, si no hay nadie vendiendo y yo como señor del mercado he comprado todo el dinero que tenía todo el mundo, ¿qué es lo que voy a hacer? Darle el precio para arriba, ¿para qué? Para inducir a compras. Para venderlo. Simple. Sí. A mí me importa una mierda cuántas personas hayan ni nada. Bueno, cuántas personas hayan no. Pero lo que voy a hacer después es venderlo arriba. Y le voy a sacar un profit, pues hasta el punto en el que cree la distribución. En principio, vamos a calcular el punto más alto, que sería este, hasta el primer punto de venta. Yo le voy a sacar un profit del 25% a mi inversión. ¿Vale? Este es el concepto de la teoría de Wyckoff llevada a la lógica más basal del mercado, a todo lo que hemos visto hasta ahora. Este señor lo que quiere es comprar barato y vender caro, como nos ha dicho Cansalá, que él hace lo mismo, ¿vale? Y después lo que te hace es llevarte a que tú te metas tarde en un sitio. Cuando tú te metes tarde en un sitio y realmente no comprendes la lógica del mercado, tú lo que estás haciendo es comprarle lo que él te está vendiendo después de habértelo comprado mucho más barato, ¿vale? Tú ahora, ¿qué tienes que hacer? Intentar buscarle esta lógica a los movimientos que te va dando para intentar entrar en esos puntos en los que entras. Los puntos en los que sobre todo yo entro, que se puede entrar en muchos otros puntos, pero los puntos en los que sobre todo yo entro es después de haberme realizado esto y cuando empiezo a hacerme estas zonas, ¿vale? Estas zonas son las que a mí me gusta entrar y las que a mí me gusta conseguir. Fijaros como hablábamos antes de que esta primera zona a mí me daba un planchazo, pero ya la segunda zona me entraba correctamente y metía una orden guapa, ¿vale? O era al revés, o la primera zona me entraba bien, pero la segunda me comía un stop. ¿Quieren que veamos el ratio? Sí. Vamos a ver los ratios. Si yo entro en esta secuencia y me quedo en este bloque, me como un mojón, ¿no? Me como un mojonazo, ¿vale? Pero si yo entro en esta secuencia y me pongo el stop debajo del bloque, me meto una entrada a la entrada de mi vida, ¿vale? ¿Cuándo voy a cerrar yo esta entrada? A ver si alguien me responde. Hasta que te dé otra distribución. Hasta que el market maker empiece a vender, ¿no? Las distribuciones son iguales, pero al revés, ¿vale? Bueno, tienen ciertos matices, pero son iguales, pero al revés. Hemos hablado de que existe ese Fibonacci de retrocesos con tomas de beneficio, ¿vale? Yo lo que hago es lo siguiente. Yo busco ese movimiento que me ha roto las estructuras, me meto en ese retroceso con confluencia, sobre todo en la secuencia del bloque, ¿vale? Y me busco tanto el menos 27 como el menos 61,8, que son tomas de beneficio. En principio, en este caso, yo intentaría asegurar el menos 27 porque tiene este bloque que me rompe estructuras hacia abajo y me da un poquito de miedito, ¿vale? El primer cierre que yo voy a hacer va a ser aproximadamente en en 4 horas no lo suelo hacer. En 4 horas suelo hacerlo en 1 a 4 y subirme a break-even. O ponerme a hacer trailing stop. Pero en temporalidades menores lo que hago es cerrar en 1 a 2. Y cierro el 50%. Así aseguro beneficio. Después intento sacarme un parcial en esta zona en esta. Y después lo que hago es buscar hasta que me dé la siguiente distribución.
Da igual donde sea, ¿vale? Ahora mismo me está distribuyendo. ¿Me ha roto estructuras a la baja? No. No, perfecto. Pues yo no he cerrado. ¿Vale? Yo sigo en el mercado. Mi ratio, habiéndome comido un stop, es ahora mismo de un 1,21. Y lo único que he aplicado es lógica pura y dura, ¿vale? No hemos aplicado fórmulas matemáticas, ni movidas de IEPDA, ni mierdas extrañas. Si este señor ha comprado por la izquierda y ha empezado a inducir a la gente por la derecha para que compre, yo quiero hacer lo mismo. Pero yo me voy a meter en los puntos que son seguros para mí, que son los test, esos puntos en los que hay casi cero volumen por la derecha, ¿vale? Voy a hacer mis compritas ahí y voy a dejar que corra. Y a lo mejor me como un stop, a lo mejor hay un fractal en el que me como 2 stops y me quedo 2 meses mirando al techo, ¿vale? Pero yo, si le meto aquí un 1%, he hecho un 22% de mi cuenta tocándome los putos cojones, ¿vale? En todo este tiempo, yo me he tocado las pelotas y el precio ha subido, ha subido, ha subido, ha subido y todavía no me ha marcado una reversión, ¿vale? Esto lo puedes ver en casi cualquier sitio. Sí que es verdad que te vas a quedar a mitad en casi cualquier sitio, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este punto, cuando tú ves que te da la rotura final después del sprint y te hace el retroceso y tú te metes en principio en la secuencia, te puedes meter arriba, que la secuencia sería esta, aunque está tocada. En este caso hay una secuencia menor aquí, que era una secuencia de 15 minutos. Pues si tú te logras meter en la secuencia, vamos a imaginar que fuese en esta zona y te pones el stop por debajo de esa zona, ¿vale? Pues tú te vas a meter un planchazo hasta este punto. A ver, en principio te vas a meter un planchazo hasta una zona de test de máximo volumen, que sería hasta aquí. Si te fijas, el precio sube, sube, sube y me rompe estructura. Entonces digo, joder, pues aquí me achanto, ¿vale? Pues le cierro aquí. Mi ratio, en este caso, ha sido de 1 a 10. ¿Vale? Yo lo único que he hecho es esperar pacientemente a que él cree todos los movimientos. Y con esto ahora sí que ya termino, que si no mi hermana me parte la cara. He comprado un montón. He generado un rally que no me ha roto estructuras y se me ha quedado además en ese bloquecito que me rompía estructuras anteriores, ¿vale? Después de ese rally, yo lo que he hecho es revisar a ver cuántos vendedores quedan. Si aquí había todo esto, aquí había esto. Hay menos. A partir de aquí, yo lo que voy a buscar son roturas de estructuras. Me ha provocado mi primera rotura estructural, así que he entrado en la fase B. Lo que voy a intentar ahora es buscar un punto inferior a este por la izquierda o ver si este punto ya me ha tocado el bloque, ¿vale? Que eso también es importante. Hay veces que lo hace. Y lo que voy a buscar es un punto menor. Cuando yo vea ese punto inferior y vea que el volumen es menor que el volumen de la primera zona de compra donde todo el mundo estaba desbocado, lo que he visto es que realmente este volumen posiblemente haya sido generado por lo que yo tenía en el bloque anterior y que he mermado a los vendedores, ¿vale? Ya no me interesa bajar de este punto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Roturas y echar un vistazo por la derecha. En este caso no nos da muchas oportunidades, ¿vale? Es decir, ¿podríamos haber entrado en esta zona? Sí, porque hay prácticamente cero volumen. Pero si no hemos retirado parcial correctamente, nos va a echar a la puta calle, ¿vale? Lo que hemos visto es que en esta zona, cuando nos crea este mínimo, nos da prácticamente cero volumen. Entonces nosotros, si nos metemos ahí, como hemos dicho antes, esa zona es un codito donde hay una acumulación y podemos entrar ahí. Incluso podemos entrar directamente si hemos visto esa secuencia que estaba por la parte izquierda, ¿vale? Pero va a ser siempre así. Bloques, o en principio accesos a los bloques, es decir, mirar a la izquierda. Siempre, absolutamente siempre, se mira a la izquierda. Cuando veamos que la redacción es correcta y que nos ha dado esos movimientos que nos rompen estructura correctamente, nosotros vamos a buscar dentro de esa zona dónde está el bloqueo, dónde está la secuencia, que nos rompe la primera estructura. La secuencia en este caso estaba por aquí debajo, ¿vale? A partir de ahí vamos a esperar pacientemente a que nos llegue la secuencia. Y cuando nos llegue la secuencia vamos a ponernos a buscar secuencias como malditos locos. Y ya está. Esto sería la teoría de Wyckoff resumidísima. ¿Vale? Yo, como he dicho, les invito a que le echen un vistazo a los vídeos y que pregunten sobre todo dudas, ¿vale? Ahora vamos a empezar con algo muy light y vamos a estar posiblemente una semanita o así hablando de psicología del mercado sobre todo. Yo sobre todo les invito a que apunten en la libreta lo que ustedes hacen para mantenerse cuerdos, sobre todo cuando están operando antes y después de estar operando, en los momentos más cortitos, para mantenerse cuerdos y no estar todo el día pensando en esta puta porquería. Y yo voy a intentar darle, esto va a ser un poco más light, no voy a hablar del psicólogo Alfred de Hitchcock, ¿vale? Voy a simplemente a dar mi experiencia personal respecto de esto y hablando así de ciertos patrones psicológicos que solemos repetir, ¿vale? Pero como vamos a estar una semanita o quizá un poquito más
hablando de psicología, me apetecía hoy hacer este pequeño repaso para que lo tengamos claro, porque después lo que va a venir es la formación de la estrategia operativa, ¿vale? Tengo por ahí un backtest del euro en el que hay 100 operaciones y tendremos que utilizarlas para partir de eso, de la base, del backtest, y ver cómo nosotros podemos formar nuestra propia estrategia operativa, ¿vale? Y poco más. Chini, ¿te has enterado de algo? Sí, cariño, de todo. Vale, perfecto. Pues estudia, practica y pregunta, ¿vale? Sí, Y- mañana entro por la mañanica, si estás. Vale, perfecto. Y poco más, ¿vale? En principio, esta de forma resumida, en una orilla un poquito menos, es mi forma de ver el mercado. Y en principio estoy viendo que le funciona a muchísima gente, que le está dando buenos resultados, así que espero que puedan practicar y que les pueda dar buenos resultados. Si no, pues decírmelo también. Oye, esto es una mierda y yo estoy perdiendo dinero. Y si les da dudas, pues pregunten. Está por aquí Trevor, que maneja un montón, Cansalaya maneja muy bien, Sonkan maneja muy bien, Cryptoleón es un puto máquina. A Welator no lo he visto tanto, pero intuyo que también maneja bien, el Cheñol es bueno. Y Germo está aprendiendo, pero también bien. Julián es un máquina en SMC. Carlix tampoco lo he visto mucho. Juice es un puto máquina. Es decir, hay un montón de gente aquí, no voy a nombrarlos a todos, pero hay un montón de gente que sabe del tema. Yo saben que además es que estoy todo el puto día aquí porque soy un enfermo. Si tienen alguna duda me preguntan y yo me meto sin problema y la resolvemos, ¿vale? Pero para poder establecer la estrategia operativa correctamente necesitamos sobre todo saber sobre todo esto que hemos hablado antes, ¿vale? Así que nada, a practicar. Yo doy por finalizada esta clasecita resumen de hoy y nos vemos el jueves 19 a las 9 y vamos a empezar con psicología, ¿vale? Así Muchas gracias, Moses. Vale. nada, gracias a ustedes por estar por aquí, que cada vez son más cabrones.